Ella lo oyó antes de verlo. Un sonido que se filtraba por las rendijas de la pared del granero. No un grito propiamente dicho, sino más bien una respiración que había dejado de ocultar su dificultad. Un sonido cargado de esfuerzo. El sonido de algo aún vivo que no estaba seguro de que esa fuera a ser su condición, y que había dejado de fingir lo contrario. Fernanda llevaba quizás 3 minutos en el jardín de la propiedad, el tiempo suficiente para contemplar la casa con su porche desvencijado, la fuente seca en el centro y la bugambilla que, décadas atrás, había trepado por un arco de hierro oxidado y que hacía tiempo que había decidido crecer sin control, extendiéndose por la fachada en una cascada de magenta brillante como el papel, lo más llamativo a kilómetros a la redonda. O el tiempo suficiente para comprender que hacía tiempo que nadie había estado allí. El tiempo suficiente para sentir la atmósfera especial de un lugar que había estado esperando. Luego el sonido proveniente del granero. Ella se fue. La puerta del granero no estaba cerrada con llave. El pestillo se había oxidado tanto que ya no funcionaba. Y lo único que la mantenía cerrada era su propio peso deformado que presionaba contra el marco. Ella la empujó con el hombro y se abrió con la resistencia de algo reacio, para luego ceder de golpe, como las cosas que se resisten más de lo debido. El caballo estaba en el tercer establo. Era un caballo castaño, oscuro como la madera vieja, con una mancha blanca en la cara que comenzaba entre sus ojos y se ensanchaba al llegar a su nariz, dándole una expresión de atención perpetua que no podía discernir si era su cualidad natural o el efecto del dolor que sentía. Estaba de pie, lo cual era algo. Un caballo que aún puede mantenerse en pie no ha renunciado a su opción más fundamental. Pero su pata delantera derecha estaba envuelta en una tela que se había vuelto rígida y oscura, por lo que ella comprendió de inmediato que era sangre vieja y posiblemente una infección, y su peso se distribuía de la manera asimétrica característica de un animal que ha estado protegiendo una extremidad durante tanto tiempo que esa protección se ha convertido en su postura de descanso. Él la miró. Su mirada no era la de pánico desorbitado de un caballo en apuros. Era algo más sereno y preocupante, la mirada de una criatura que ha sufrido dolor durante el tiempo suficiente como para haber superado la fase aguda y adentrarse en un territorio donde el dolor ya no es una alarma, sino una condición, una característica permanente del mundo que le rodea. Fernanda tenía 34 años. Había conducido 4 horas desde Querétaro por caminos que no conocía hasta ese día, siguiendo las indicaciones de una prima que no le había preguntado nada, hasta una propiedad en el altiplano del estado de Querétaro que había pertenecido al abuelo de esa prima y que ahora no pertenecía a nadie en particular, o a toda la familia en general, lo que en la práctica significaba lo mismo. Llevaba una bolsa con ropa para 3 días y una caja de comida del supermercado, y esa sensación de vacío tan característica de una mujer que se ha quedado sin lugares que no sean ese. Ella no esperaba un caballo. Regresó al camión y encontró el botiquín de primeros auxilios que guardaba en la guantera, de esos que usan los humanos, inadecuados para esto, pero mejor que nada, y volvió al establo y entró en el tercer box. El caballo se movió. No retrocedió. Simplemente se movió. Un pequeño ajuste, el equivalente equino a hacerle sitio a alguien para que se siente. Ella lo interpretó como una señal de que le daba permiso, y se agachó junto a la pata herida, observándola sin tocarla todavía, porque mirar antes de tocar era la forma de respetar a un ser que sufre. La herida se encontraba en el hueso metacarpiano, y a juzgar por el estado del vendaje, tenía al menos 3 semanas de antigüedad. A alguien la había tratado y luego había dejado de hacerlo, y esto había ocurrido hacía tanto tiempo que el vendaje había pasado de ser una intervención médica a convertirse simplemente en una capa más del problema. Dijo, dirigiéndose al caballo, a sí misma y al aire de las altas llanuras que entraba por las rendijas rotas. Muy bien, veamos con qué contamos. Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en la ciudad que había dejado, no en la casa donde la traición se había acumulado durante años hasta convertirse en algo que finalmente pudo nombrar. Comienza en un establo en las tierras altas de Querétaro, con una mujer agachada junto a un caballo que había intentado valerse por sí mismo durante demasiado tiempo, y un caballo que había estado haciendo lo mismo. 2 criaturas a las que quienes debían cuidarlas habían abandonado.
Se encuentran en un establo. Comienzan, sin palabras ni planes, la tarea de cuidarse mutuamente. Si sabes lo que es estar en ese granero, quédate conmigo. Fernanda Ocampo había nacido en la ciudad de Querétaro, hija única de dos personas que se amaron profundamente y murieron con 14 meses de diferencia. Su padre de un ataque al corazón cuando ella tenía 9 años y su madre por el peso acumulado de esa pérdida cuando ella tenía 10 años. Los médicos lo diagnosticaron como neumonía, pero la familia entendió que era lo que era. Se fue a vivir con la hermana de su madre, la tía Graciela, una mujer práctica y amable, que no había planeado tener un hijo, y que manejó lo inesperado con una combinación particular de cariño genuino y discreta incomodidad que Fernanda absorbió y metabolizó en una autosuficiencia que no era dureza, sino una cualidad particular de independencia. La cualidad de una persona que ha comprendido desde temprana edad que es responsable de su propia presencia en el mundo. La tía Graciela tenía un negocio de suministros veterinarios. Vendía productos farmacéuticos y equipos a los ranchos y granjas de cría de la región de Querétaro. Y Fernanda creció en la trastienda, en el almacén y en el camión que hacía entregas 2 veces por semana a las propiedades a las afueras de la ciudad. Gracias a esta cercanía, aprendió el lenguaje de la salud animal, no de forma formal, no con libros de texto, sino como aprenden los niños cuando están presentes en el lugar donde reside el conocimiento, y nadie se lo oculta. Aprendió a interpretar el estado de un caballo por su postura. Aprendió a distinguir entre una respiración sana y una respiración deficiente, y la diferencia entre ambas. Aprendió qué preparativos eran necesarios para cada situación, y por qué. Y aprendió esto no porque la tía Graciela se lo enseñara, sino porque los hombres y mujeres que venían a buscar provisiones hablaban de sus animales con la seriedad de quienes dependían de ellos para su sustento, y Fernanda escuchaba con la atención plena de una niña que había aprendido que la información era lo más valioso que se podía encontrar. Estudió biología en la Universidad de Querétaro y luego trabajó durante 4 años como técnica de laboratorio en un instituto de investigación, realizando el trabajo preciso y poco glamuroso de quien entiende que la ciencia se basa principalmente en procedimientos y que la calidad del procedimiento determina la calidad del resultado. Era buena en su trabajo precisamente por las mismas razones que la habían hecho buena para asimilar los conocimientos en el negocio de suministros de tía Graciela. Atención total, respeto por el material y paciencia con el proceso. Conoció a Esteban a los 30 años a través de amigos en común. Era guapo e inteligente y poseía la cualidad que más le atraía. La tomaba en serio. Escuchaba lo que ella decía, lo recordaba y lo retomaba. Le pedía su opinión sobre diversos temas y la recibía con genuino interés. Con el tiempo, comprendería que esta cualidad no era un rasgo de carácter, sino una estrategia, la atención específica de un hombre que entendía que ser escuchado era lo que más deseaba la gente y que había perfeccionado el arte de escuchar. Se casaron. Construyeron una vida en Querétaro que, desde fuera, parecía la de 2 personas serias y competentes a las que les iba bien. Él dirigía una pequeña empresa de consultoría de construcción. Ella continuó con su trabajo de laboratorio y más tarde se dedicó a la consultoría ambiental, encontrando una aplicación para sus conocimientos de biología. Compraron un apartamento. Tenían planes. Los planes eran suyos. Ella lo comprendió más tarde. Los planes eran suyos, y él los había aceptado como aceptaba casi todo lo que ella decía, con un interés genuino, mientras que, paralelamente, y con igual interés genuino, llevaba a cabo otros planes de los que ella no había sido informada. La segunda vida que llevaba no era dramática, era ordinaria, lo cual, en sí mismo, era terrible. Una mujer en su oficina llamada Rosario, una cuenta que Fernanda desconocía. Acuerdos comerciales que habían utilizado su crédito compartido. Una serie de decisiones financieras tomadas a nombre de ambos que ella descubrió a lo largo de 3 semanas, como suelen descubrirse estas cosas. No todo a la vez, sino la acumulación de pequeños detalles que se fueron ensamblando en un patrón que ella había estado observando demasiado de cerca como para percibirlo. Cuando lo comprendió del todo, hizo los cálculos. Los cálculos fueron precisos y el resultado claro. Durante 4 años,
Ella había sido la plataforma estable desde la que él había llevado una vida diferente, y esa plataforma estable se había confundido con una base cuando en realidad era una superficie, y las superficies no requerían la misma honestidad que las bases. Ella le contó lo que sabía. Él no lo negó. Negarlo, pensó ella después, habría sido una forma de confrontación. Habría significado que su conocimiento era lo suficientemente importante como para cuestionarlo. En cambio, lo que hizo fue explicarlo, contextualizarlo, ofrecer una versión de los hechos en la que ella aparecía como un elemento legítimo de una vida compleja y se la invitaba a aceptar este planteamiento como razonable. Lo había escuchado explicarlo durante 40 minutos. Su atención plena, esa cualidad que siempre demostraba en todo, estuvo presente en todo momento. Escuchó hasta el final y luego dijo: «Ya veo». Se levantó, fue al dormitorio, preparó la maleta y condujo hasta la casa de su primo, donde pasó una noche. A la mañana siguiente, el primo le dio la dirección de la propiedad a las afueras de Querétaro y le dijo: «Está vacía. Ve allí. No te haré preguntas». Ella conducía. Tenía razón al confiar en su primo. En el camino, reflexionó que había acertado en casi todo. En lo que se había equivocado no era por falta de criterio, sino por falta de información. Había tomado decisiones razonables con los datos disponibles. Los datos habían sido gestionados. Esto no era precisamente consuelo. Era precisión, que era lo que ella tenía. La propiedad apareció ante ella y giró hacia el camino de tierra. Atravesó la puerta y se detuvo en el patio con la bugambilla floreciendo sobre la puerta y escuchó, desde el granero, el sonido de algo vivo que estaba teniendo dificultades con esa condición. Fue a ver qué podía hacer al respecto. Su nombre era Trueno. Lo encontró pintado en una tabla sobre el establo. El nombre, y debajo, en letras más pequeñas, un número de registro y el nombre de una yeguada en el estado de Querétaro que reconoció de las rutas de parto de la tía Graciela. Alguien se había preocupado lo suficiente como para ponerle nombre al establo. Alguien había dejado de preocuparse lo suficiente como para mantener el vendaje en la herida, y estos dos hechos juntos le revelaron algo sobre lo que había sucedido allí. Una historia que aún no tenía, pero que podía empezar a descifrar. Esa tarde se quitó el vendaje viejo. Requería agua tibia, paciencia y la habilidad de unas manos expertas en realizar tareas delicadas en zonas sensibles sin aumentar el dolor. La habilidad que le habían brindado sus años en el mundo de los suministros de tía Graciela, la misma que había empleado en el laboratorio con muestras que requerían un manejo preciso, casi imperceptible. Trueno lo soportó con la estoica concentración de un caballo, que ha decidido resistir en lugar de reaccionar, con los músculos del cuello tensos pero las patas inmóviles. La herida era una laceración profunda en el metacarpo derecho, de aproximadamente 10 centímetros de largo y en fase de cicatrización. Presentaba tejido de granulación, lo que significaba que la infección que temía estaba controlada, o lo había estado, pero la cicatrización se había estancado, como suele ocurrir con las heridas que no se tratan adecuadamente y se dejan sin tratar. No estaba gangrenosa, no era irreversible, pero estaba muy por debajo del nivel que debería tener una herida de esa edad. Necesitaba provisiones. Hizo una lista con la meticulosidad sistemática que aplicaba a todos sus inventarios. Solución para heridas, pomada antibiótica, material de curación nuevo, el polvo específico para heridas que recordaba del almacén de la tía Graciela, que favorecía la granulación en la cicatrización lenta. Medicación antiinflamatoria para la pata y para la distensión secundaria en el hombro y la cadera que se había desarrollado tras semanas de redistribuir su peso lejos de la lesión. Suplementos alimenticios para un caballo cuya condición había empeorado. Heno adecuado. El heno del establo estaba viejo y no lo usaría más que por el momento. Condujo hasta el pueblo más cercano, a 40 minutos por la carretera de las altas llanuras, y fue a la tienda de suministros agrícolas. Compró lo que necesitaba. No todo estaba disponible en la zona, pero sí lo suficiente para empezar. El dueño de la tienda, un hombre mayor llamado Don Celestino, que llevaba 30 años abasteciendo a los ranchos de la zona, la observaba mientras ella hacía la lista con la atención de quien intentaba clasificarla sin éxito. Dijo: «La propiedad de Mondragón». Ella dijo: «Sí, estoy usando la propiedad por un tiempo.
Hay un caballo que necesita atención, dijo. Trueno. Lo dijo con un tono que ella no pudo identificar de inmediato. No era sorpresa ni preocupación, sino algo que sugería que tenía información sobre la situación y que había estado esperando a ver si era relevante. Ella dijo, «Tú lo conoces», dijo. «Lo conocí cuando corría. Era un caballo de competición. Doma vaquera. El circuito de las altas llanuras. Pertenecía a la familia Mondragón. El hijo menor, Rodrigo, era su jinete», dijo. Rodrigo vendió todo y se fue al norte hace 8 meses. Ann dijo que su madre le pidió a una vecina que cuidara del caballo. La vecina lo hizo por un tiempo. Dijo que no sabía que alguien se había detenido. Fernanda miró la lista que tenía en la mano. 8 meses. La herida tenía como máximo 3 semanas, lo que significaba que algo le había pasado a Trueno hacía 3 semanas, y el vecino que debía estar pendiente no lo había estado haciendo. O lo había hecho, pero no había solucionado el problema, lo cual eran distintos tipos de fallos, pero con el mismo resultado. Ella preguntó, «¿Hay algún veterinario que conozca al caballo?» Don Celestino dijo, «La doctora Amparo Reyes en Tequisquiapan. Ella cuidó los caballos de Mondragón durante años». Dijo, «Es cara». Fernanda dijo, «Anota su número». Llamó a la doctora Reyes desde la camioneta. La veterinaria respondió con la eficiencia y franqueza de una mujer que recibía llamadas sobre animales en apuros con regularidad y había desarrollado un sistema de triaje para ellos. Dijo que podía venir el viernes. Fernanda preguntó, «¿Puede venir mañana?» Describió la herida, el estado de la pata, la tensión compensatoria secundaria y la duración del abandono, según su mejor estimación. El doctor Reyes dijo, «¿Has visto algo de cuidado equino?» Fernanda dijo, «Me crié en un negocio de suministros veterinarios. Sé lo suficiente como para darme cuenta de que no sé lo suficiente». El doctor Reyes dijo, «Eso es lo más útil que hay que saber. Iré mañana por la tarde». Fernanda regresó a la propiedad con los suministros y la luz de la tarde se extendía larga y dorada sobre las altas llanuras y la cualidad particular de la tierra abierta a esa hora. La distancia visible, la tierra que no ocultaba nada, cada rasgo claro y lejano y en sí mismo. Esa noche, curó la herida con los materiales que tenía. Trabajó despacio, con esmero y sin dramatismos, dirigiéndose a Trueno como lo hacía con todo aquello con lo que trabajaba, con un tono bajo e informativo, como quien describe lo que está haciendo para que la persona afectada no se sorprenda. La respiración de Trueno cambió mientras trabajaba. No se relajó del todo. El dolor estaba presente. No lo negaba. Pero la respiración nerviosa de aquella época se suavizó, transformándose en una respiración diferente, propia de alguien cuyas manos sabían lo que hacían. Se quedó en el granero hasta que anocheció. No porque el trabajo lo requiriera, el trabajo ya estaba hecho. Se quedó porque no estaba preparada para volver sola a casa, y el granero tenía la cualidad de un lugar donde sucedía algo real, y en su estado actual necesitaba tener cerca cosas reales. Trueno bajó la cabeza. Fue un pequeño movimiento, una ligera inclinación del cuello, quizás 10 grados, el gesto equino característico de un caballo que ha decidido que la criatura cercana no representa una amenaza. Pequeño, exactamente el mismo, todo. Apoyó brevemente la frente contra su cuello, como había hecho con los animales durante toda su vida cuando las palabras no eran el lenguaje adecuado. Luego fue a la casa, encendió el fuego, calentó la comida de la caja del supermercado y comió en la mesa bajo la sombra de la bugambilla que la ventana proyectaba en la pared. No pensó en Esteban ni en el apartamento, sino en el tejido de granulación y el polvo para heridas, y en si la pomada antibiótica que había podido conseguir localmente era la formulación adecuada para este tipo de laceración. Estos eran los pensamientos correctos. Estos eran los pensamientos que conducían a alguna parte. La doctora Amparo Reyes llegó el jueves por la tarde en una camioneta que tenía ese aire de vehículo usado, que pasó la mayor parte de su vida en caminos rurales, transportando cosas que debían ser llevadas a donde se necesitaban. Tenía 55 años. Era menuda y precisa, con manos de alguien que llevaba 30 años enfrentando situaciones difíciles y había desarrollado la seguridad particular que proviene de esa práctica acumulada. No exactamente confianza, sino competencia, que era más fiable. Fue directamente al establo sin ser invitada,
y miró la pierna sin tocarla primero, la misma secuencia que había usado Fernanda, y luego miró a Fernanda. Ella dijo, «¿Lo arreglaste?» Fernanda dijo, «Ayer. Usé lo que pude conseguir de don Celestino en el pueblo». El doctor Reyes dijo, «El lavado fue correcto. La pomada no es la ideal, pero no habrá causado ningún daño». Ella dijo, «Cuénteme qué vio cuando llegó». Fernanda le explicó con precisión el apósito original, su estado, la edad estimada, la evaluación de la herida y la tensión compensatoria que había identificado en el hombro y la cadera. Utilizó el lenguaje que había aprendido en el negocio de la tía Graciela y en 20 años de atención a todo lo que se movía, respiraba y requería cuidados. La doctora Reyes escuchó sin interrumpir. Cuando Fernanda terminó, el doctor Reyes dijo, «Lo describiste como un técnico». Fernanda dijo, «Soy técnica de laboratorio. Ahora trabajo como consultora ambiental, pero crecí en el sector de suministros para caballos». La doctora Reyes dijo, «Se nota». Examinó la herida minuciosamente, la limpió con la solución adecuada que había traído, evaluó el grado de retraso en la cicatrización y se irguió con la expresión de quien ha completado una evaluación y tiene un resultado. Dijo, «La herida sanará. El tratamiento adecuado durará de 6 a 8 semanas, lo que implica cambios de vendaje diarios, el antibiótico oral que le recetaré y el antiinflamatorio para la pata y el hombro. Los problemas compensatorios se resolverán a medida que la pata sane y pueda distribuir su peso con normalidad. Tiene bajo peso y su casco ha sido descuidado». Dijo, «Con los cuidados adecuados, estará bien». Hizo una pausa. Ella preguntó, «¿Estás en condiciones de brindar esa atención?» Fernanda dijo, «Todos los días. Estoy aquí». La doctora Reyes la observó con la atención evaluadora de una mujer que llevaba mucho tiempo analizando tanto a los animales como a los humanos responsables de ellos. Dijo, «Este caballo era bueno para la doma vaquera, no excepcional. No tenía el potencial para los niveles más altos. Pero bueno, Rodrigo Mondragón lo montaba con destreza». Añadió, «Rodrigo no era mal jinete. Era un joven que se quedó sin dinero y huyó de sus deudas. El caballo era una deuda que no sabía cómo saldar». Lo dijo sin juzgar y sin suavizar las cosas, como si fuera un hecho, que era como solía decir la mayoría de las cosas. Fernanda dijo, «Yo lo cuidaré mientras esté aquí». La doctora Reyes dijo, «Vendré semanalmente a evaluar la herida». Indicó sus honorarios. Fernanda aceptó sin negociar, pues le pareció justo y negociar honorarios justos era una falta de respeto que jamás había practicado. Tras la partida del doctor Reyes, la propiedad recuperó la tranquilidad propia de las altas llanuras. Las bugambillas se mecían con el viento que recorría la meseta por las tardes. La fuente, que no funcionaba, permanecía inmóvil. Trueno se encontraba en el granero con el aderezo fresco y el antiinflamatorio comenzando a hacer efecto. Y el heno que había comprado en la tienda de suministros estaba apilado en el área de alimentación. La vecina que debía cuidar del caballo apareció en la puerta el sábado. Se llamaba doña Rufina, tenía 62 años y poseía esa cualidad particular de una mujer que se encuentra en una situación de fracaso que no pretendía y que aún no ha decidido cómo afrontarla. Dijo que había oído que alguien estaba en la propiedad de Mondragón y que había estado revisando al caballo. Fernanda dijo, «La herida en su pierna tiene 3 semanas y el vendaje no se ha cambiado en más tiempo». Doña Rufina dijo, «He estado indispuesta. Mi cadera». Fernanda dijo, «Lo entiendo». Lo dijo sin añadir nada más, porque añadir algo no ayudaría en nada y la situación no requería un juicio. A doña Rufina se le había confiado una responsabilidad que había asumido hasta que ya no pudo más, y un caballo había pagado por ello. Eso fue lo que sucedió. Darle más importancia no beneficiaba a nadie. El rostro de doña Rufina reflejó el alivio de no haber sido procesada. Preguntó, «¿Necesitas algo?» «Del pueblo. Sé qué días las cosas están frescas». Fernanda dijo, «Los días en que brotan las hierbas verdes. Cuéntame cuáles son». Doña Rufina le dijo, «Los martes y viernes en el mercado de la plaza». También mencionó que había una mujer que vendía huevos desde su puerta en el camino al norte, y un hombre que vendía buen chile seco desde su camioneta los sábados cerca de la iglesia. Eran cosas útiles. Fernanda las anotaba en el cuaderno que había estado usando desde el primer día.
observaciones sobre la propiedad, el programa de curación de heridas, los registros de alimentación y agua, y ahora los días de mercado. Llevaba un registro desde el primer día porque así era como pensaba. El cuaderno no era un diario de sentimientos. Era un documento de trabajo, una herramienta. Los sentimientos estaban presentes, eran suyos, y se procesaban como siempre, a través del trabajo, de la atención, de las manos haciendo lo que había que hacer, mientras la mente procesaba lo que las manos no podían solucionar. Ella estaba haciendo lo que sabía hacer. Por ahora, eso era suficiente. Ese era todo el plan disponible, y había decidido confiar en él. El hombre que llegó para complicar las cosas no era Esteban. Ella casi lo esperaba. Una llamada, una visita, esa presión tan particular que hombres como él ejercían cuando comprendían que algo se había desmoronado y ya no se podía pisar. Pero Esteban no llegó. Le envió mensajes durante 2 semanas, pero ella no leyó ninguno, y después de 2 semanas los mensajes cesaron, lo que le reveló todo el peso que, en realidad, había cargado en sus cálculos. El hombre que llegó se llamaba Gerardo Mondragón. Era el hermano mayor de Rodrigo, y llegó una mañana de un día laborable en un coche más nuevo de lo que justificaba la propiedad, vestido con ropa que era la versión de Querétaro del estilo ranchero informal, y portando esa combinación particular de autoridad legal y familiar que la gente desplegaba cuando quería establecer los términos de una situación antes de que la otra persona tuviera la oportunidad de hacerlo primero. Se presentó con la fluidez y eficiencia de quien realiza este tipo de trámites habitualmente. Dijo que la propiedad pertenecía a su familia. Comentó que había oído que allí vivía una mujer. Añadió que estaba allí para comprender el acuerdo. Fernanda dijo: «Hablé con tu primo Bernardo, quien me dijo que la propiedad estaba disponible. Llevo aquí 3 semanas. He estado cuidando al caballo». Él dijo: «El caballo». La forma en que lo dijo le reveló algo. Había algo en esas 2 palabras. Algo más complejo que la indiferencia. Algo propio de alguien que ha estado evitando un tema y que de repente se lo han puesto delante. Ella lo llevó al granero. Se quedó de pie junto a la puerta del establo y miró a Trueno, a quien le devolvió la mirada con la serenidad atenta que había ido desarrollando desde que la herida comenzó a cicatrizar y el dolor se había reducido a una presencia tolerable en lugar de abrumadora. Su pelaje estaba más limpio. Estaba empezando a recuperar peso. El vendaje de la pata estaba fresco y bien aplicado. Gerardo Mondragón permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo: «Rodrigo debería haberlo vendido como es debido antes de irse, o haberlo sacrificado. Dejarlo así no estuvo bien». Ella dijo: «No, no estaba bien». Dijo: «Mi madre no sabe la gravedad de la situación. Sabía que Rodrigo se había ido y había dejado el caballo. No sabía nada de la herida». Fernanda no dijo nada. No era asunto de su familia llevar la contabilidad. Él dijo: «¿Qué dice el doctor Reyes?» Ella dijo: «Estará bien. De 6 a 8 semanas desde que llegué, así que de 3 a 5 semanas más de tratamiento diario». Gerardo Mondragón contempló el caballo durante un largo instante. Luego dijo: «La propiedad. Mi primo Bernardo no tenía autoridad para ofrecer la propiedad a nadie». Lo dijo sin hostilidad, como si fuera un hecho jurídico, como ciertos hombres enunciaban los hechos legales para sentar las bases de la conversación que pretendían entablar. Fernanda dijo: «Lo entiendo. No reclamo ningún derecho sobre la propiedad. Vine porque necesitaba un lugar a donde ir, y Bernardo me lo ofreció. Y aquí estoy. Cuando quieras que me vaya, me iré». Lo dijo con la cualidad propia de una mujer que ya ha perdido cosas que creía suyas y que ha actualizado su comprensión de lo que tiene derecho a dar por sentado y lo que no. La miró. Dijo: «El tratamiento del caballo. Si te vas ahora, ¿qué pasará con el tratamiento?» Ella dijo: «La doctora Reyes viene semanalmente. Podría instruir a otra persona». Él dijo: «¿Hay alguien más?» Ninguno de los dos respondió a esa pregunta. Dijo: «Mi madre querría que el caballo terminara su tratamiento». Lo dijo como quien dice las cosas con la intención de dar un significado mayor del que expresa. Añadió: «Hablaré con Bernardo sobre el acuerdo. Ven a casa en el pueblo el viernes y lo hablaremos con calma». El viernes fue a la casa de campo. Allí estaba la madre de Gerardo, doña Pilar, una mujer menuda de 73 años,
que tenía la presencia de quien había gestionado mucho durante mucho tiempo, sin haber sido consultada adecuadamente sobre la administración. Miró a Fernanda con la evaluación directa y pausada de quien, a lo largo de 73 años, había desarrollado una intuición infalible sobre las personas, y le dijo: «Siéntate». Se sentaron. Doña Pilar preguntó por la herida, por el plan de tratamiento, por el doctor Reyes, por el estado actual de la propiedad. Preguntó por Fernanda, no de forma indiscreta, sino como una mujer que hace una presentación formal, de esas que establecen quién es la persona antes de determinar qué necesita. Cuando Fernanda hubo respondido, dijo: «Rodrigo era mi hijo menor, y lo amaba como se ama al hijo menor, con esa parte de uno que ha aprendido a amar sin la certeza de ser correspondido». Lo dijo sin autocompasión, como una declaración de un hecho maternal. Añadió: «No debió haber dejado al caballo así». Fernanda dijo: «No». Doña Pilar dijo: «Puede quedarse durante el tiempo que dure el tratamiento. Después ya veremos». Dijo que ya veríamos cómo lo decían las mujeres cuando ya lo habían visto, pero aún no iban a decirlo. Fernanda volvió a la propiedad, al granero, al cuaderno y al trabajo, a lo que siempre volvía, y que, según empezaba a comprender, no solo le permitía sobrevivir a las dificultades, sino también saber quién era, cuando las dificultades intentaban hacerle creer que era algo inferior. La peor noche llegó en la 5ª semana, que también fue la semana en que Trueno dio sus primeros pasos de verdad. Las medidas se tomaron un martes por la tarde. El doctor Reyes había estado allí el viernes anterior y había dicho que la herida se había cerrado hasta el punto de que un movimiento cuidadoso y limitado ahora ayudaría en lugar de obstaculizar, que la pierna necesitaba comenzar a soportar peso en circunstancias controladas, en sesiones cortas, o solo sobre la superficie plana del corral, nunca en terreno irregular. Fernanda lo había estado guiando en el corral durante 3 días, 10 minutos cada vez, observando la pata con la concentración de quien considera cada paso un dato relevante. Se movía con cuidado, colocando la pata delantera derecha con la precisión de un caballo que ha aprendido a pensar dónde pone esa pezuña en particular, y el movimiento no era fluido, era la cautela experimentada de un cuerpo en recuperación, pero era sólido. Cada paso tenía peso. Cada paso era una pequeña prueba. El martes decidió trotar. Ella no se lo había pedido. Ella lo guiaba al paso, y él simplemente cambió de marcha bajo ella. La parte delantera se elevó al ritmo del trote, y ella dejó que la cuerda se deslizara entre sus manos y se movió con él, y él recorrió todo el patio del establo, a un trote irregular y laborioso, y completamente, enteramente su propia elección, la primera elección que había hecho sobre cómo moverse en 5 semanas. Y cuando volvió al paso en la valla del fondo, sacudió la cabeza de la manera enfática y con todo el cuello de un caballo que acaba de hacer algo que necesitaba hacer y está afirmando este hecho. En aquella tarde, en las altas llanuras, estaba de pie en el corral, sintiendo la cuerda en sus manos, y las lágrimas brotaron antes de que ella decidiera dejarlas brotar. No lloro por Esteban. No lloro por el apartamento, ni por las cuentas de crédito, ni por los 4 años viviendo en una superficie que se había presentado como una base sólida. Lloro por el trote. Por el caballo que decidió, un martes por la tarde de la 5ª semana, que era hora de volver a moverse con naturalidad. Allí, de pie, comprendió que lloraba por los dos. La peor noche llegó 3 días después. Se despertó a las 2 de la mañana con un sonido que, tras 5 semanas observando el establo, había aprendido a distinguir de lo común. No era el sonido de la angustia, sino algo diferente. El sonido de un animal muy quieto, de una manera que no era la quietud habitual del descanso. Ella fue al granero. Trueno estaba en el suelo. No se trataba de la postura desplomada de un caballo en crisis, tumbado de lado con las patas en reposo, la respiración regular, los ojos abiertos y fijos en la mirada. Los caballos se tumban. No era necesariamente algo malo. Pero era medianoche y ella no lo había visto tumbarse voluntariamente desde que llegó. Y la quietud que transmitía era la misma que había percibido en él el primer día. La quietud de una criatura que había superado la gestión activa de su situación y se encontraba en un estado diferente, más tranquilo. Entró y se sentó junto a su cabeza. Le puso las manos en el cuello y la cara y lo evaluó.
Temperatura. Colocó la palma de la mano en la base de las orejas y en la parte interna de la pata delantera. No estaba elevada. Respiración. Uniforme, sin dificultad. Ojos. Presentes. Atentos, respondiendo a su presencia. Encías. Las revisó al tacto en la oscuridad. Notó una ligera sensación pegajosa, propia de una leve deshidratación, no la palidez del shock. La pierna. Pasó la mano con cuidado por la herida. No había calor nuevo. No había hinchazón nueva. No estaba en crisis. Estaba cansado. No solo el cansancio físico, sino el cansancio específico de un animal que había cargado algo durante mucho tiempo y que, en la seguridad de esa noche en ese establo, con esa persona sentada a su lado, lo había soltado. El cansancio que llegó después de la crisis, no durante ella. El cansancio que fue la otra cara del trote del martes. Ella lo entendió, porque también lo sintió. Se tumbó a su lado en la paja. No era una decisión racional. Era la decisión posible a las 2 de la madrugada, cuando llevabas 5 semanas haciendo lo primero honesto en 4 años, y tanto tu cuerpo como el de la otra persona estaban agotados, sin saber qué hacer después. Yacía sobre la paja con la espalda apoyada en su cálido flanco y miraba la tabla rota de la pared del granero a través de la cual se veían las estrellas de las altas llanuras, que eran más estrellas de las que había visto en 4 años viviendo en la ciudad. No más estrellas en el universo, sino más estrellas visibles, la luz de la ciudad desaparecida y el cielo honesto sobre lo que contenía. Ella le dijo, en la oscuridad, «Hemos recorrido un largo camino desde donde empezamos». Respiró hondo. Su flanco subía y bajaba bajo la espalda de ella con el ritmo constante y predecible de un cuerpo grande y cálido que había decidido descansar. No durmió, pero descansó, lo cual era diferente, y era lo que la noche requería, y ella lo hizo de buena gana. A las 4 de la mañana ya estaba despierto, de pie en el establo con su peso distribuido uniformemente sobre sus 4 patas, incluida la delantera derecha, y ella revisó la pata una vez más a la luz gris del amanecer y la encontró tibia pero no caliente, hinchada pero no más que antes, y le cambió el vendaje y le dio su ración matutina y regresó a la casa mientras el cielo de las altas llanuras comenzaba su representación diaria de pasar del negro al púrpura hasta el característico rosa pálido del amanecer a gran altitud, los colores llegando de la manera lenta y minuciosa de un cielo que tiene espacio para cada etapa. El doctor Reyes vino el viernes siguiente, se paró en el puesto y miró la pierna, luego miró a Trueno y después a Fernanda con la expresión de una mujer que compara lo que esperaba encontrar con lo que estaba encontrando. Ella dijo, «Es mejor de lo que esperaba a estas alturas». Fernanda dijo, «Trotó el martes». El doctor Reyes dijo, «Déjalo». Fernanda dijo, «Fue su decisión. Yo me adapté». La doctora Reyes se agachó y examinó la herida con la minuciosidad que caracterizaba cada evaluación, presionando el tejido alrededor de la laceración en proceso de curación, comprobando la diferencia de temperatura y evaluando el rango de movimiento de la articulación. Se puso de pie y anotó la información en la ficha que guardaba para cada animal de su lista. Ella dijo, 2 semanas más de cambios de vendaje. Después de eso, la herida estará cerrada y se realizarán los cuidados de mantenimiento, lo que significa mantenerla limpia y seca y vigilar cualquier recaída. La pierna recuperará su funcionalidad completa en 6 u 8 semanas más. Necesitará un trabajo progresivo, empezar con ejercicios a pie y luego montar a caballo suavemente en 6 semanas si la pierna se mantiene bien. Hizo una pausa. Ella dijo, «¿Quién montará a caballo?» Fernanda dijo, «Solía montar a caballo cuando era más joven. No doma clásica, sino equitación básica. No soy la jinete que él tenía». El doctor Reyes dijo, «El jinete lo había dejado en un establo durante 3 semanas con una herida sin tratar. El listón no está tan alto como crees». Lo dijo secamente, como una valoración objetiva, y luego casi sonrió, lo que, según la experiencia de Fernanda, equivalía a una calidez constante por parte de cualquier otra persona. Preguntó sobre los problemas de compensación, el hombro y la cadera. Fernanda describió lo que había observado durante las semanas, la normalización gradual de su postura, a medida que recuperaba el peso en la pierna, las sesiones específicas en las que había trabajado en el hombro
con la técnica de masaje que había encontrado descrita en una de las referencias de terapia equina que había descargado en su teléfono la primera semana. El doctor Reyes le pidió que demostrara la técnica. Ella lo hizo. El doctor Reyes observó y dijo: «Eso es correcto. Continúe». Después del examen, en el porche con el café que Fernanda había aprendido a preparar correctamente en la estufa de leña, el gas se había acabado en la tercera semana y desde entonces había estado usando la estufa de leña, que era más lenta y requería más atención, y que había llegado a preferir por razones que no eran del todo prácticas. El doctor Reyes dijo: «Doña Pilar me llamó». Fernanda dijo: «¿Y el caballo?». La doctora Reyes dijo: «Sobre usted. Me preguntó qué pensaba de su habilidad con el animal. Le conté lo que observé». Ella dijo: «¿Y?». El doctor Reyes dijo: «Doña Pilar es una mujer que toma decisiones cuando tiene suficiente información. Y ahora tiene suficiente información». Lo dijo sin dar más detalles, porque no era su estilo, y la declaración contenía lo que tenía que contener. Doña Pilar llegó a la propiedad el domingo siguiente. Llegó sin Gerardo, lo cual era notable, y llegó temprano, lo que significaba que había decidido venir antes de poder reconsiderarlo. Recorrió la propiedad como una mujer que la conocía bien y la comparaba con su memoria. Observó el patio despejado y la fuente que Fernanda había encontrado, tras una tarde de trabajo con una llave inglesa y un cubo. Mano obstruida en lugar de rota, ahora corría un pequeño chorro, no la cascada original, pero prueba de que funcionaba. Observó el huerto que Fernanda había comenzado junto al muro sur de la casa, con plantitas en hileras de 3 semanas de crecimiento. El verde de las nuevas plantas creando una línea de color contra la piedra pálida. Ella observó estas cosas sin comentarlas. Luego fue al granero y miró a Trueno durante un buen rato, de la misma manera que había mirado la propiedad, comparando con la memoria, midiendo lo que había allí con lo que había habido. Ella le puso la mano en la cara. Le apretó la mano, no con la fuerza deliberada con la que ahora le apretaba la mano a Fernanda, sino con algo más vacilante, la presión de un animal que reconoce un olor que no había percibido en mucho tiempo y cuyo significado está reevaluando. Doña Pilar said, to the horse and to herself: «Lo siento, lo siento». 2 palabras en un granero un domingo por la mañana. Fernanda desvió la mirada porque hay momentos que no requieren testigos, y este era uno de ellos. Cuando doña Pilar regresó a la casa, se sentó a la mesa y dijo: «Quiero hablar sobre la distribución de la propiedad como es debido». Lo dijo con la convicción de que se trataba de una decisión tomada y en ejecución. Añadió: «Gerardo no venderá la propiedad mientras yo viva. No deseo venderla. Deseo que se use y se cuide como debe ser». Fernanda no dijo nada y esperó. Doña Pilar dijo: «El acuerdo que habíamos discutido era por la duración del tratamiento. Quiero hablar de algo más prolongado». Lo planteó como una propuesta práctica. Lo planteó también como otra cosa, a esa que a veces contienen las propuestas prácticas cuando provienen de personas que han analizado una situación con claridad y han decidido lo que merece. El asunto que debía tratarse públicamente se abordó en la reunión mensual de la Asociación de Propietarios Rurales que abarcaba la zona alrededor de la propiedad de Mondragón. Era el tipo de asociación que existía en todas las regiones ganaderas, una organización práctica con una larga trayectoria y autoridad real sobre asuntos de interés común como el mantenimiento de caminos, los derechos de agua y los permisos de pastoreo comunal que determinaban lo que las propiedades más pequeñas podían hacer durante los meses de sequía. Fernanda no tenía previsto asistir. Doña Pilar le había dicho que viniera, como solía decir las cosas en lugar de sugerirlas, y Fernanda había venido. El hombre que planteó el problema se llamaba Abundio Torres. Tenía 58 años y poseía una propiedad al este que colindaba con la de los Mondragón. Durante 20 años había llevado a cabo una discreta campaña para adquirir los derechos de agua que la propiedad de los Mondragón tenía sobre el arroyo que discurría entre ambas. Le había hecho ofertas a Rodrigo antes de que el joven Mondragón se marchara. Desde que la propiedad quedó desocupada, había estado esperando a que la familia descuidara el asunto. Planteó la cuestión de los derechos de agua con el lenguaje propio de quien ha encontrado un marco que aparenta legitimidad para un fin ilegítimo. Afirmó que existían dudas sobre la gestión actual de la asignación de agua de Mondragón, dado que la propiedad había estado desocupada, y por lo tanto,
y la asignación no se había utilizado en su totalidad, y que la asociación debería revisar si el registro seguía siendo apropiado. Era el tipo de argumento que sonaba procedimental y territorial, y requería una respuesta procedimental y territorial. Gerardo Mondragón, que estaba presente, dio la respuesta procesal. Los derechos de agua estaban registrados, la propiedad estaba ocupada, no había base legal para una revisión. Doña Pilar dio el territorial. Desde la segunda fila, donde se sentaba con la autoridad de una mujer que asistía a estas reuniones desde antes de que Abundio Torres tuviera su propia propiedad, dijo que la finca Mondragón se gestionaba activamente, que el caballo del establo recibía tratamiento veterinario y cuidados diarios, que la casa estaba habitada, que el huerto estaba plantado y que la fuente, que llevaba 3 años seca, volvía a funcionar, y que cualquiera que tuviera preguntas sobre el estado de la propiedad podía venir a verla. Lo dijo con la cualidad propia de una mujer que lleva mucho tiempo gestionando asuntos, y que, si bien considera que el desafío actual no justifica un compromiso serio, está dispuesta a abordarlo a fondo en aras de la claridad. Abundio Torres dijo: la gestión está a cargo de una persona que no tiene ninguna conexión formal con la propiedad. Fernanda no tenía previsto hablar. El plan era que la familia Mondragón se encargara del asunto y que ella estuviera presente como prueba de su presencia. Pero la forma específica de plantear la falta de una conexión formal exigía una respuesta que la familia Mondragón no podía dar tan bien como ella. Tan dijo: tengo un acuerdo escrito con doña Pilar Mondragón que regula mi presencia y administración de la propiedad. Mostró la carpeta, la carta, el acuerdo que habían formalizado con el abogado de Gerardo la semana anterior por indicación de doña Pilar. Añadió: la propiedad está ocupada. La asignación de agua se utiliza para los fines agrícolas registrados. El caballo en la propiedad está recibiendo tratamiento veterinario documentado por la doctora Amparo Reyes, conocida por esta asociación. Dijo: si hay alguna duda sobre el registro de los derechos de agua, con gusto proporcionaré la documentación que la asociación requiera. Lo dijo con la tranquila precisión que había demostrado en todo desde el primer día en el establo. La precisión de alguien que ha aprendido a exponer sus argumentos en el lenguaje de los hechos. Porque los hechos no requieren defensa, solo requieren presentación. Abundio Torres no añadió nada más. El secretario de la asociación confirmó que el registro de derechos de agua estaba al día y completo. La reunión continuó. Después, en el aparcamiento, Gerardo Mondragón se acercó a ella y le dijo: eso estuvo muy bien. Ella dijo: tenía la documentación. Dijo: no se trataba solo de la documentación. Ella lo miró. Él no era su hermano. Lo había comprendido tras las semanas que llevaba tratando con él. Era un hombre con sus propias complicaciones, sus propias carencias y también sus propias cualidades genuinas, una de las cuales era la capacidad de reconocer un trabajo bien hecho sin que ello implicara que se tratara de él. Ella dijo: gracias. Dijo: mi madre no se equivoca en muchas cosas. Sobre la propiedad y sobre ti, no se equivoca. Él se dirigió a su coche. Ella regresó al lugar donde doña Pilar hablaba con otras 2 mujeres con la serena autoridad de quien ya había dicho lo que tenía que decir y ahora se ocupaba de otros asuntos. La doctora Reyes estaba allí. Dijo que había asistido a la reunión porque asistía a todas las reuniones de la asociación y que se había sentado al fondo sin decir nada porque no se le exigía nada y no solía intervenir en situaciones innecesarias. Le dijo a Fernanda: Trueno corrió hoy. Lo vi desde la carretera cuando venía para acá. Fernanda dijo: ha estado corriendo los últimos 3 días. Le dejé correr todo el patio. El doctor Reyes dijo: su zancada es casi uniforme. Fernanda dijo: casi. El doctor Reyes dijo: casi es donde reside la curación en la etapa final. El resto es tiempo. Lo dijo como sabiduría agrícola, médica y también general. Pues que era cierto. Las estaciones transcurrían por las altas llanuras de Querétaro según las características propias de ese paisaje. El invierno seco daba paso a la breve e intensa primavera. Las lluvias primaverales llegaban en abril con la seriedad de una región que entendía el agua como el hecho definitorio de la existencia y la recibía en consecuencia. Y luego el largo y seco verano, y después las lluvias de nuevo, un ciclo tan fiable como cualquier otra cosa que ofreciera ese paisaje. Es decir,
fiable dentro de los límites de lo que la tierra podía prometer, que era honesto y suficiente. La herida cicatrizó en la 7ª semana, y el vendaje se retiró definitivamente un viernes por la tarde, con la doctora Reyes presente. La piel que quedó al descubierto tenía el característico color rosa pálido del tejido nuevo, lisa y ligeramente lampiña en el centro, con los bordes que se fundían con el color castaño oscuro de su pelaje. La doctora Reyes la palpó con cuidado y dijo: «Está bien». Lo dijo como un diagnóstico y a la vez como algo más. Fernanda empezó a montar a caballo en la 10ª semana. No era una equitación elegante. Había sido sincera sobre su nivel. Equitación básica, de hacía años. Competente, pero no experta. Y Trueno era un caballo de rienda, entrenado con una serie de señales específicas que ella no conocía del todo, y las primeras sesiones fueron una negociación entre lo que ella le pedía, lo que le habían enseñado y lo que estaba dispuesto a ofrecer a una jinete que claramente no era la misma que antes, pero que tampoco iba a hacerle daño. La negociación concluyó, como suele ocurrir en las negociaciones honestas, una encaminada hacia una solución viable. Aprendió sus señales, vio los videos que encontró en línea sobre ejercicios de rienda, no para imitarlos, sino para comprender el lenguaje, los cambios de peso, el contacto con las riendas, la forma en que el cuerpo comunicaba la dirección y la velocidad. No buscaba los giros y las paradas deslizantes que caracterizaban la disciplina. Buscaba la base que los sustentaba, la flexibilidad, la capacidad de respuesta, la calidad de un caballo entrenado para percibir cada cambio de peso del jinete y responder a él. Y Trueno, que había sido entrenado hasta ese punto por quienquiera que lo hubiera preparado antes de Rodrigo, se lo devolvió. No de inmediato, no sin antes poner a prueba al caballo para determinar si valía la pena contratar a un nuevo jinete. Pero semana tras semana, sesión tras sesión, el lenguaje entre ellos se fue desarrollando hasta convertirse en algo distinto al que había conocido con su anterior jinete, y que Fernanda no había practicado antes. Era un vocabulario propio, construido entre estos dos cuerpos específicos, en este lugar específico y en este año específico. Para agosto, ella podía sentirlo como los jinetes hablaban de sentir a un caballo, no como un animal aparte sobre el que montaba, sino como una extensión de su propio sentido del espacio, la calidad de su movimiento a su disposición como su propio equilibrio, sin necesidad de pensar. Comprendió que a esto se referían cuando decían que los caballos te enseñaban, y comprendió que no se trataba del caballo en sí. Se trataba de aprender un lenguaje que requería atención y honestidad absolutas, que no premiaba ni la actuación ni la simulación, la que solo era posible en el momento presente. La huerta produjo en junio y julio. No fue abundante la primera temporada. La había empezado tarde y aún desconocía las particularidades del suelo de las altas llanuras, que era alcalino y exigente, y tenía opiniones muy diversas sobre lo que podía soportar. Pero dio fruto. Los chiles crecieron bien. Las calabazas fueron abundantes. Una hilera de frijoles que había plantado siguiendo el consejo de doña Rufina, la variedad tradicional que las ancianas de la zona conocían como la ideal para esta altitud, produjo con la generosidad propia de una planta en sus condiciones óptimas. Fernanda le dio a doña Rufina una parte de la cosecha. A cambio, doña Rufina le trajo la receta de la salsa de chile seco, especialidad de la región, de que requería una combinación específica de chiles que crecían a esa altitud y en ningún otro lugar con la misma calidad. Fernanda preparó la salsa, llevó un frasco a doña Pilar y otro al doctor Reyes, y guardó el resto para la cocina. El acuerdo con doña Pilar se formalizó en septiembre. Se trataba de un contrato de arrendamiento de 5 años, debidamente redactado y atestiguado por el abogado de Gerardo, quien para entonces ya había conocido a Fernanda suficientes veces como para saludarla por su nombre y haberse formado una opinión sobre ella que sólo expresaba en la calidad de su trabajo legal, que era minucioso y constituía su propia expresión. Llamó a la tía Graciela después de la firma. No la había llamado desde antes de lo de Esteban. Era una de esas relaciones que había dejado en silencio cuando su vida giraba en torno a la versión de Esteban, y la tía Graciela siempre había sido sorprendentemente acertada con la gente. Tía Graciela dijo: «Me preguntaba cuándo llamarías». Fernanda dijo: «He estado ocupada». Tía Graciela said: «Where are you?» Fernanda se lo contó. La propiedad,
el caballo, el contrato de arrendamiento de 5 años, el huerto, la fuente que corría. Tía Graciela guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Estás usando el conocimiento de suministro». Fernanda dijo: «Estoy usando todo». Tía Graciela dijo: «Eso es lo que siempre esperé que hicieras». Una mañana de octubre, exactamente un año después de la mañana en que cruzó la puerta en coche, Fernanda sacó a Trueno de la propiedad y la llevó por primera vez al camino de las altas llanuras. No lo había planeado para ningún día en particular. La mañana tenía la cualidad de una mañana preparada. La luz otoñal de las altas llanuras, la más pura del año, el aire ligero y brillante, y el paisaje visible en toda su extensión. Lo ensilló y lo condujo hasta la puerta. Luego montó y abrió la puerta desde su lomo. Él se mantuvo quieto. Había sido entrenado para ello. Y salieron. El camino estaba vacío. Las altas llanuras se extendían en todas direcciones con el pálido color dorado de la hierba de octubre, y las lejanas crestas se veían nítidas contra el cielo azul. Trueno caminaba por el camino con el paso uniforme y deliberado de un caballo seguro de sí mismo, la pata delantera derecha soportando todo su peso con la seguridad de una extremidad que había sanado por completo, que se había usado progresiva y correctamente, y que ahora era simplemente una pierna, haciendo lo que hacen las piernas, sin recordar la dificultad. Sintió su paso bajo ella, el lenguaje familiar de ese paso, la conversación específica sobre peso y equilibrio que habían estado construyendo desde la 10ª semana. Sintió el aire de octubre, la distancia que se extendía ante ella y la propiedad a sus espaldas, con la fuente en marcha, el huerto en su segunda temporada, el establo limpio y el box, con nombre y ocupado. No pensaba en Esteban. Esto no era ningún logro. Simplemente había dejado de pensar en él, como cuando uno deja de pensar en algo que ya ha sido procesado por completo y no queda nada que requiera más reflexión. Había sido lo que había sido, y ella lo había comprendido con la misma claridad con la que comprendía todo lo demás. Se había marchado y había venido aquí. Y el aquí era real, y el allá había terminado. Trueno comenzó a trotar. Ella lo acompañó, sin frenarlo, sin empujarlo hacia adelante, simplemente acompañándolo como había aprendido a hacerlo, su peso siguiendo sus movimientos, sus manos ligeras sobre las riendas, la conversación entre ellos desarrollándose en el lenguaje que habían construido juntos, un lenguaje que no existía antes de este año y que les pertenecía a ambos por igual. El camino de las altas llanuras se extendía recto entre la hierba pálida y el cielo pálido, y lo recorrieron juntos en aquella mañana de octubre, con paso firme, luz nítida y distancias enormes y reales a su alrededor. Y así termina esta historia, amigos míos. No la historia de una mujer que curó a un caballo. Eso sí lo hizo, y fue importante, pero no era lo que quería contar. Ni la historia de un caballo que curó a una mujer. Eso también lo hizo, aunque no de forma premeditada, sino como dos seres que se ayudan mutuamente sin que nadie se lo pida, que es la forma más auténtica. Esta es la historia de lo que sucede cuando una persona que ha vivido en la superficie finalmente encuentra la tierra. Cuando la atención plena que siempre ha dedicado a cada ser vivo que ha encontrado se centra, por fin, en la situación en la que se encuentra y descubre, en ella, los materiales exactos con los que su vida la ha estado preparando para trabajar. El conocimiento sobre el suministro equino, la precisión del laboratorio, las manos que sabían trabajar en el límite entre el cuidado y la falta de esmero, la calidad de la atención plena que Esteban había brindado y que Trueno, con su honestidad animal, había ofrecido realmente. Se salvaron mutuamente, no por igual. Ella llegó a aquel establo con más capacidad para salvar que él, pues ella no estaba herida, y él sí. Pero él le dio lo que necesitaba, justo lo que necesitaba. Una tarea real, un lenguaje auténtico, un paseo matutino un martes que la hizo llorar en el corral por los dos. Si habéis estado en ese granero, amigos míos, si habéis sido los que llegaron heridos y los que llegaron necesitando algo real que atender, sabed que el camino para salir de él discurre recto entre la hierba y el cielo, y el paso es firme, y la luz es clara. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te impactó? ¿El primer trote del martes? ¿La noche en la paja con las estrellas a través de la rejilla rota? ¿Doña Pilar diciéndole lo siento al caballo?
el camino de octubre con el paso uniforme y las distancias honestas. Comparte esto con alguien que esté ahora mismo en el establo, recién llegado, sin saber aún qué le toca cuidar. Hasta la próxima, amigos. Que Dios los acompañe.